Central de Enfermería Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Central de Enfermería Podcast. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema muy de actualidad y que todos tenemos mucho o conocimiento o desconocimiento, ¿verdad, Lore? Así es. Gaby, mil gracias. Estamos aquí con la doctora en Ciencias de la Salud, Ana Gabriela Magallanes. Ella ahorita actualmente está de coordinadora en la Facultad de Ciencias de la Salud en UABC, Valle de las Palmas. Gaby, mil gracias. Casualmente la conocí por parte de la Cruz Roja. Ella estaba de coordinadora del área de psicología. Y ahí fue cuando se tuvo más interacción y el énfasis que puso ella en hacerles sus evaluaciones a los alumnos, aspirantes de enfermería, aspirantes de técnicos en urgencias médicas, y yo creo que hay de paso a los internos que estaban en el área de práctica en la Cruz Roja. Gaby, pues mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Nada más para que voy a hacer una breve presentación de ella. Ella es licenciada en psicología, doctora en ciencias de la salud. Hizo una maestría también en ciencias de la salud, y pues un amplio currículum que tiene, una amplia trayectoria, y siempre con la misma disposición. La verdad, Gaby, mil gracias. Ella en cuanto la invité al programa dijo que sí. Dije, wow, o sea, a pesar de que tiene muchas actividades. Y creo que es un tema muy ad hoc a ti, y yo creo que lo dominas al mil. Y pues es algo que va dirigido entre todo el personal de la salud y pues familia también de los que nos escuchan. Gracias, Gaby. No, hombre, un placer. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto el poder tener esos espacios de interactuar con la comunidad y sobre todo el poder generar pues la información, ¿no?, a la comunidad que nos está atendiendo y que le puede servir. Yo con toda disposición. Gracias. Y cuando dice Lore que tiene relevancia porque ha estado en contacto con enfermeros y todo el área de la salud, para nosotros dijimos, sí, tiene que ser ella. ¿Por qué? Porque pues queremos que este programa, que es de ansiedad y depresión, sea visto desde el aspecto de enfermería, para enfermería, pero de igual manera para toda la comunidad, ¿verdad? Pero ayer en una plática que tuvimos mencionabas, no puede ser visto de igual manera a una persona de cualquier otra rama, a alguien que esté involucrado directamente con pacientes, ¿no? Como es la enfermería, como son los médicos. Entonces, pues cambia un poquito el panorama, y al tú estar en contacto directo desde los estudiantes, desde la formación de estas personitas que van a ir a ver pacientes, cambia el panorama. Es muy diferente, Gaby. Sí, totalmente. Yo he tenido la oportunidad en esta formación, y esto que comentaba Lore, de cuando yo inicié, empecé a trabajar directamente en el ambiente hospitalario. Entonces, a mí me permitió ir formándome desde dentro, ¿no?, de trabajar directamente. Mis compañeros eran las personas a las que yo estaba haciendo el acompañamiento cuando había algún acontecimiento o sucedía algo impactante. Y bueno, así es como fui precisamente trabajando con estudiantes, con los enfermeros o enfermeras, con cualquier prestador del área de la salud. Entonces, eso me ha permitido precisamente avanzar ahora a otros niveles o a otras esferas, no más que niveles, sino ahora estoy en otra dimensión donde puedo apoyar y puedo aportar a la comunidad que se está formando. Entonces, más que lo comento en sentido no tanto como para hablar de mí, sino para reconocer realmente que quien puede ofrecer un acompañamiento adecuado es súper necesario, y eso lo marcamos siempre en la parte formativa, que exista la experiencia, porque efectivamente, aunque se tenga especializaciones, por ejemplo, en el área de psicología, si no se ha trabajado con el personal de la salud, si no se conocen las rutinas, el tipo de experiencia que se lleva a cabo, es difícil hacer un acompañamiento empático y un acompañamiento profesional preciso, ¿no? Sí lo podemos hacer, pero pues qué mejor que aquel que ya lo vivió de alguna manera o que está insertado en ese ambiente, ¿no? Es un poco más como de empatía, se podría decir, o como ese
sé de lo que estás hablando, o sea, no estoy directamente con el paciente, pero sé de lo que me estás hablando. Ya eso, ese simple panorama de que alguien sepa de lo que estás hablando y que te puedas expresar libremente, yo creo que es un extra plus en el área de la psicología, Gaby. Efectivamente, te permite tener una conexión mucho más amplia con la persona que estás acompañando, no propiamente un paciente como tal, ¿no? Porque a veces es una interacción simple en un pasillo, ¿no? Cuando acaba de salir de un servicio. Entonces, ese tipo de espacios que suelen surgir en el área de la salud suelen surgir espontáneos. No necesariamente es voy a la consulta con el psicólogo de la institución. Me lo encontré en el pasillo, en el comedor, y yo estoy presentando alguna situación, y entonces en esa plática, pues bueno, surge algún tipo de interacción que puede ayudar, ¿no? Entonces, estando adentro es una experiencia completamente distinta. Y me atrevo a compartir que yo a mis estudiantes, cuando tengo la oportunidad de dar clases, siempre los invito a que dentro de la parte formativa, no importa que se dediquen ya que egresan, pero cuando se están formando tienen que pasar por una institución de atención de urgencias, porque la experiencia que te va a dar ese espacio en todos los sentidos no la obtienes en ningún otro lado, ¿no? Entonces, eso es clave precisamente para la formación de profesionistas de la salud mental, que es la parte en la que yo represento, pero también para la atención y para los servicios que recibe y que necesita quien está al interior ofreciendo el servicio como primer respondiente, ¿no? Que es ese otro tema completamente. Ok, en este obviamente tema, ¿cómo se definiría como tal lo que es la depresión y la ansiedad? Bueno, la ansiedad corresponde o aparece cuando lo asociamos directamente con situaciones que van hacia el futuro. En esos términos me voy a manejar, no soy muy coloquial. La depresión es otro tipo de estado que manifiesta o que se encuentra a través de rasgos que se asocia con la incapacidad para dormir, de manera que nos genere descanso, con tristeza, que no necesariamente va con estar triste siempre, pero sí hay episodios, y sobre todo en general hay una apatía a cualquier circunstancia, ¿no? O contexto de interacción y demás. Entonces, por un lado, la ansiedad es aquello que nos hace pensar en el futuro y que nos genera probablemente angustia o probablemente hasta incapacidad, es decir, mejor no hago eso porque luego me voy a exponer a una situación complicada que no sé cómo manejar. Eso es parte de la ansiedad. La depresión, por otra parte, es a lo mejor tampoco hago eso porque no me quiero exponer a sentir toda la pesadez a lo mejor, o la tristeza que me genera cierto contexto, ¿no? Sin embargo, cualquiera de las dos no necesitan de una situación detonante, las podemos generar nosotros, ¿no? A partir de cualquier cosa, cualquier acontecimiento, incluso de manera natural, ¿no? Porque hay cierta predisposición, a veces hasta nuestra personalidad, como para un lado o para el otro, ¿no? Había leído algo así como ansiedad, exceso de futuro, depresión, exceso de pasado, ¿no? Y va más o menos encaminado a, por decir, no voy a hacer esto porque ayer hice eso y me sentí así y ya no quiero sentirme. Sería como vivir en el pasado y estar a lo mejor postergando cosas que tenemos que hacer, o nos estamos autolimitando a veces por situaciones o cosas que ya vivimos y que no queremos volver a pasar, y que en cierto momento o en cierto tiempo se van acumulando. Y ese acúmulo de emociones y de cosas que no he hecho y de cosas que quiero hacer, pues es como echarle una arenita al costal todos los días, ¿no? Sí, claro. Así es como se entiende de manera general, por eso me fui también en esos términos, ¿no? Para no entrar así como en algo muy complicado, porque a fin de cuentas la ansiedad o la depresión se va manifestando. Aquí lo importante de todo y lo que hay que atender siempre con el personal de la salud es que no detectan o no se detecta de manera oportuna cuando se está presentando un rasgo u otro, ¿no? Que es cuando apenas empieza. A veces ni siquiera se detecta cuando ya está el trastorno, que es como el límite, ¿no? O la parte más alta. Pero siempre hay rasgos de inicio y siempre hay situaciones que van siendo como ese foco de alerta, ¿no? Que nos va diciendo como que ahí va pasando algo así. Entonces, en mi experiencia, quiero decirlo, el personal de la salud no tiene la capacidad de reconocer eso, porque está a tal nivel de estrés de manera constante que no se da cuenta. Entonces dicen, no, yo no tengo estrés. No es cierto, no lo saben reconocer. Y esa es una cuestión súper interesante que precisamente lo descubrí así muy claramente en investigaciones que hice mientras trabajaba con el personal de Cruz Roja, ¿no? Que el personal del primer respondiente
maneja precisamente esa falta de conciencia de las emociones que está teniendo, no porque no las tenga, sino porque simplemente está en un nivel constante de un estrés importante. ¿Cuáles serían los signos hacia reconocer? O sea, que si yo veo, por ejemplo, puedo ver a mis compañeros que es muy callado o siempre está enojado o hay ciertos, como lo mencionas, ciertos rasgos que ya forman parte de ellos, pero así como para nosotros alertarnos más, ¿qué podríamos llegar a ver? O sea, que pase un límite de ¿qué? El primer o el principal monitor somos nosotros mismos. O sea, porque yo puedo a lo mejor ver cierta conducta que tenga Mitzi o que tengas tú, y pues no significa que tengas depresión. Yo lo puedo interpretar así. Sin embargo, cada quien cree es parte de nuestra responsabilidad el identificar qué está pasando con nosotros, ¿no? Y más si somos personal de la salud, que cada función que ejecutamos impacta de manera directa en un escenario de vida de otra persona o de una familia. Entonces, es importante eso. ¿Qué tipo de rasgos se asocian con la ansiedad? Pues son tener una idea persistente. El estar pensando y pensando y pensando lo mismo tiene que ver con la ansiedad. El dejar de hacer ciertas actividades o eliminarte o limitarte ante ciertas acciones para no enfrentarte a otro tipo de escenarios, ¿no? Entonces, empiezas a aislarte, empiezas a dejar de asistir a ciertos espacios, empiezas a dejar de tener algunas actividades porque te generan esa ansiedad que regularmente se manifiesta como una angustia. Y entonces se puede derivar en ataques de pánico, se puede derivar también en esos aspectos que te van diciendo, mejor no hago nada y me quedo en mi ambiente controlado. Entonces empiezas a resguardarte. Esa es una clave principal en cuanto a la ansiedad. Todo lo que pasa en la cabeza es lo que ya viene como la parte del trastorno, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿Qué ideas son las que te repites? Pero pues esas no las externamos. O sea, lo que podemos ver en otros es eso, cómo empiezan a retraerse o a aislarse, ¿no? Sin embargo, en la depresión, ese también es un rasgo. Solamente que se caracteriza o se asocia un poco más con una presencia de tristeza en general, ¿no? En la vida, en las ganas de hacer cualquier cosa. La gente con ansiedad puede ser funcional hasta cierto momento, después ya no, empieza a dejar de ser funcional. Y la gente con depresión empieza a dejar de ser funcional más rápido, es decir, más pronto empiezas a dejar de ir a trabajar, a dejar de participar con la familia, ni siquiera contestar los mensajes. Con los amigos pues menos, son los primeros que se desechan, ¿no? Entonces es el tipo de cuestiones. Hay una incapacidad regularmente para conciliar el sueño cuando hay depresión, y aunque se puede pensar que con la ansiedad uno está con insomnio, piense y piense, en realidad la incapacidad de dormir viene más asociada a la depresión que a un proceso de ansiedad. Entonces depende siempre también de qué te genera la situación, porque en la ansiedad tenemos un elemento al que le estamos dando cuerda y cuerda, ¿no? Y estamos pensando en eso, y estamos pensando en eso, y que tiene que ver con a lo mejor un acontecimiento, pero en realidad lo que estamos pensando constantemente es la elaboración de ese evento, es decir, qué hubiera hecho, qué debía hacer, qué debí pensar, o cómo debí reaccionar, o qué pasaría si esto y esto, y estamos dale y dale con eso. Una persona con depresión no. La persona con depresión simplemente no está, se ausenta, ¿no? Es decir, emocionalmente se apaga, por ponerlo en esos términos. Entonces, esa es la diferencia, como esa, a lo mejor chispa, te pudiera decir, ¿no? En la vida cotidiana. Sí. Ok, o sea, ahora, hoy acabamos de vivir una pandemia. Estuvimos, obviamente, el personal de salud muy involucrado. ¿Qué tanto se ha visto hoy en día? O sea, estamos hablando ya prácticamente un año que se volvió a la nueva normalidad. Con el personal de salud, ¿se quedan muchas secuelas de todo esto? Sin duda, en toda la población. O sea, todos tenemos un pre y un post-COVID, ¿no? O pre y post-pandemia en nuestra vida, en nuestra forma de conducirnos, en aquello que nos importa también, ¿no? En el personal de la salud fue un momento clave, porque si alguien no dejó de trabajar y si alguien no dejó de estar presente, fue el personal de la salud. Del tipo que quieras, del área que sea, ¿no? Hasta de servicios de intendencia, seguían atendiendo en las áreas hospitalarias. Entonces, el estar de manera constante confrontándose o enfrentándose a situaciones de pérdida, de muerte, de duelos, o también de salud, ¿no? Porque aquella persona que estaba ya muy grave y que sí salió, bueno, generaba una serie de emociones. Entonces, todo ese tiempo de pandemia, para quien estuvo trabajando, fue una ruleta rusa, ¿no? Por ponerlo en esos términos, porque había una
preocupación permanente. Que encontramos, por ejemplo, y conocemos historias cercanas seguramente, de personas que no, se alejaron de su familia para seguir trabajando, que se quedaban en un hotel, que llegaban a su casa y se quitaban completamente todo, que dejaron de abrazar a sus hijos. Ese tipo de cuestiones no es nada más la parte de la responsabilidad con el trabajo, que sin duda es sumamente reconocida o reconocible, sino también la parte de la responsabilidad con su familia. Entonces, estás en momentos de angustia, en momentos de incertidumbre, y no poder darle un abrazo a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, precisamente para cuidarlos. Por un lado, estoy cuidándolos, pero yo me estoy privando de aquello que a mí me va a dar calma y que me va a dar paz. Entonces, imagínate la tensión emocional que se vivía, ¿no? En quienes estaban a ese nivel, y no dudo que ustedes estuvieron, pues, ¿no? Entonces, esas cuestiones cambian, definitivamente cambian, porque establecen a partir de ese momento en quien ha sobrevivido a ese tipo de experiencias, les genera nuevas formas de valorar cómo viven, qué viven. Pero también les generó regularmente, y hablando en términos muy amplios, una incapacidad también en la expresión de algunas cosas y en el reconocimiento. Es decir, se vuelven más aprensivos con cualquier situación, se cuidan más, porque también hay una mayor conciencia de que pues la vida se puede acabar, ¿no? En cualquier momento. Entonces se vuelve como muy agudo, por así decirlo, las emociones, son más sensibles y más aprensivos también a no querer exponerse a eso, pues, ¿no? Así es. Pero yo siento que sí, encerrados, todos los que no salieron, que trabajaron desde casa y que no salían para nada más que al súper, o que pedían de hecho todo de fuera y que de plano no salieron más, siento que en determinado momento pudieron llegar a padecer más depresión y más ansiedad, más rupturas, más divorcio, más todo por el encierro, que el personal en sí que siguió trabajando, por una parte. Y por otra parte, nosotros que estuvimos ahí en pandemia, y que vimos tantas muertes y que vimos tantas cosas y que, bueno, ¿para qué retomar, no? Todo lo que ya sabemos, pero creo que fue como un parteaguas en antes necesitaba apoyo, pero ahora sé que tengo que actuar. Creo que muchas enfermeras, mucha personal de salud en general asistieron a terapia. Y creo que esa fue una parte muy buena que dejó la pandemia, claro, porque aprendieron a reconocer esas emociones que sentían a causa de que no estaban con su familia, como bien dices, a causa de que diario veían que se morían los pacientes, a causa de que, por ejemplo, yo llegaba y mi niña, mamá, quería correr, y yo, espérate, ¿no? Uy, se me hacía o sea, se me rompía en 1000 pedazos el corazón en decirle, espérate, ¿no? Y incluso ahora mi hija llegó del hospital y, mamá, ¿ya llegaste? Sí, báñate, mamá. Sí, mi amor, me voy a bañar. Y o sea, como que ya es un hábito, ¿no? De que llego, me baño, me cambio y ya voy por mi niña. Aunque estamos frente y me está viendo, pero son emociones que se van acumulando y que a lo largo del tiempo, si no las trabajas, ocurre esto. Y puede ser algo que detonó que se te complicara una depresión o que te entraras en ataques de ansiedad constantemente, pero que ya los tenías y no sabías. Claro. Entonces, fue bueno, pero, o sea, no fue tan bueno, pero fue bueno hasta cierto punto, ¿no? Porque muchos sí tomaron acción sobre su estado de salud emocional. Entonces, sí, de hecho, cuando empezó todo esto de la pandemia, decían, ¿qué estás sintiendo? O sea, porque hasta por el Face, ¿no? Y sí es cierto que a veces te despertaba la falta de aire, pero como que sentías la careta, o sea, como empezamos a trabajar con eso, se nos bloqueaba, obviamente no podías estar hablando y el levantarte de jalar aire, y era horrible, o sea, y decías, wow, o sea, pero no era ningún síntoma, sino eso que te despertaba porque no podías respirar. Fue muchos, cada quien manifestó lo que iba viviendo en ese tiempo, pero sí fue algo muy notorio. A mí me tocó la parte en la que pasa la pandemia, el primer año clave, y luego ya, voy con la psicóloga, que no sé qué, y ahí voy como año y medio, yo creo, y casualmente llego con la psicóloga y iba con mi lagrimita de fuera, y en cuanto me vio, espérate, a ver, hay que hacer borrón y cuenta nueva, y ahí va mi lagrimita para atrás, no, pero me quedé así como, me quedé con todo, o sea,
como que perdónate y olvídate, ok, o sea, ya. Obviamente no era la persona ideal, ¿no? Pero me mandaron. Pero es parte de lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Que la experiencia en el área de la salud, la empatía y todo eso que ya platicábamos. Y bueno, vamos a retomar en un ratito, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Gracias, Gaby. Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas. Somos una organización que pretende alcanzar las expectativas y deseos de colocar a la enfermería en un estatus de reconocimiento y evolución creciente. Buscamos generar programas pedagógicos innovadores, destacar a la enfermera como creadora de nuevos paradigmas en salud. También buscamos crear un modelo de excelencia centrado en el bienestar y crecimiento profesional y personal de la enfermería de Tijuana. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas. En Instagram como Fundación Delia Ruiz Rivas. En YouTube como Fundación Delia Ruiz Rivas. O también puedes contactarnos por correo electrónico escribiendo a contacto@fundaciondeliaruizrivas.org. Bueno, regresando de esta pausa con el tema ansiedad y depresión, vamos a retomar con la doctora Gabriela Magallanes un poco sobre, pues ya hablamos de el personal de enfermería que tiene a su alcance incluso noción de lo que es una enfermedad o sabe de la sintomatología, o a veces no, pero creo que la mayoría sí. Pero ¿y qué pasa en la comunidad en general? ¿Qué pasa con todas esas personas que no tienen acceso a veces ni internet? ¿O qué pasa con aquellas personas que están cursando por periodos graves de ansiedad o de angustia, de depresión y que no saben qué hacer? Esa es una pregunta bien importante, sobre todo porque eso es clave, que tengamos conocimiento de, como personal de la salud, qué podemos hacer, a dónde acudir, pero sobre todo cómo le vamos a informar a la comunidad en general y a todas las personas que pueden pasar por ese tipo de situación. Afortunadamente, dentro de las cosas que se pudieron rescatar posterior a la pandemia y esta reinvención de todos los sistemas y de nosotros mismos, se generaron un sinfín de recursos para la población en general, estoy hablando, ¿no? Y que están a disponibilidad a diferentes escalas o niveles, por ejemplo, atención en grupos, atención individual, atención gratuita, atención con costo, atención en línea, atención presencial. Entonces se abrió este abanico. Realmente quien no recibe o quien no se acerca a recibir ese tipo de apoyo, pues no ha tenido el acompañamiento adecuado, pues, ¿no? O el contexto como para eso, porque los recursos están disponibles. Y en ese sentido, por ejemplo, yo les puedo compartir que a nivel nacional hay programas que son de levantar el teléfono y va a haber un psicólogo o psicóloga que te va a hacer un acompañamiento y te va a canalizar, no es terapia y que cada semana te conectes y platicas, ¿no? Sino te va a decir, esta es la situación y esta es la persona adecuada cerca de tu entorno y de tu contexto. A nivel estatal hay también el mismo programa. En Baja California existe el 075 y en el estado, en el municipio, existe la misma línea que también hay esa atención 24 horas para poder decir, estoy en el estacionamiento, estoy en mi carro, no me puedo bajar, no puedo respirar. Así de sencillo, ¿no? O sea, porque los ataques de pánico o ataques de ansiedad o episodios de ansiedad o de situaciones depresivas se presentan en cualquier momento y se detonan en cualquier circunstancia no prevista. Entonces, qué padre que tenemos ese tipo de recursos a la mano donde yo puedo agarrar mi teléfono, no me va a costar absolutamente nada, marco 075 y las 24 horas va a haber una persona que me responde y que me va a acompañar en ese momento, que me va a enseñar a respirar, que me va a ayudar a controlar eso que yo estoy en ese momento por desconocimiento, no sé qué estoy sintiendo, no sé qué está pasando o no sé qué hacer con lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, tener ese tipo de apoyo es muy valioso. Adicionalmente, existen otra serie de recursos. Por ejemplo, tenemos las propias universidades que tienen psicólogos así cautivos, ¿no? Y que tienen esa formación y esos objetivos. Generaron programas y generaron recursos disponibles para la comunidad de manera gratuita y en general para cualquier tipo de población que se dedica precisamente a eso, a apoyar en ese sentido, porque después de la pandemia la comunidad, la sociedad en general se dio cuenta que la salud mental es importante y creo que ese es un buen espacio que los que hacemos salud mental
pues dijimos, oh, pues sí, aquí estamos y aquí hemos estado siempre, ¿no? Pero nosotros también vamos a hacer nuestra parte, vamos a aportar, vamos a generar apoyo a la población. Entonces se ha dado como esa coyuntura en la que convergen pues los dos esfuerzos y la necesidad, pero también esta oportunidad y esta apertura a poder recibir algún tipo de acompañamiento, de atención emocional, y eso es clave precisamente, ¿no? Porque cualquier persona, los niños, por ejemplo, después de la pandemia, que empezaron las indicaciones de vamos a volver a la escuela, había niños que no querían ir a la escuela, ¿no? Porque esta idea de que me voy a enfermar, había niños que iban a la escuela pero no querían socializar en ese momento clásico del recreo que todos tenemos en nuestra infancia, ¿no? Ahorita ya poco a poco se ha ido perdiendo eso, pues, pero los niños estaban muy conscientes de cómo cuidarse y fue una población a la que no se le educó para eso, sino con el ejemplo y con lo que veían, ellos aprendieron a cuidarse. Y son niños, esta generación que ahorita pues tienen, hablo de niños escolares de primaria, ¿no? Tienen mayor conciencia de su condición física y de su condición de salud mental. Entonces, esos niños, a partir de la pandemia, tienen una mayor capacidad de reconocer si están tristes, si están contentos, si están preocupados, y de autocuidado. Y eso es muy bueno porque a mediano plazo podremos ver esos resultados como de manera global, ¿no? En cuanto a los adolescentes, por ejemplo, ocurrió un poquito al revés. Como ya hay una mayor elaboración del pensamiento, ha habido más preocupación y más resistencia a las actividades en conjunto, a las actividades sociales, ¿no? Pero con cierto nivel de ansiedad, no nada más precautorio como en el caso de los niños, sino con angustia o con ansiedad, ¿no? Y a nivel universitario yo les puedo decir que tenemos una mayor participación de estudiantes en programas de esta naturaleza de autocuidado, porque también hay mayor complejidad, por así decirlo, en sus emociones, y entonces nosotros estamos en la universidad recibiendo a estudiantes que estuvieron su prepa en pandemia, o que teníamos alumnos, por ejemplo, que ya estaban en segundo año cursando la universidad y no se conocían físicamente, ¿no? Entonces fue como socializar diferente, a entrar además de un ambiente diferente, porque la prepa es un ambiente siempre, la universidad es otro. Entonces, enfrentarse a eso, había quien tenía que entrar al campo clínico cuando no conocía a sus maestros, ¿no? O sea, o nunca los había tenido, no había tenido como esa competencia. Entonces, los esfuerzos que tuvimos que hacer fue doblar la capacitación en ese sentido para que generarles a ellos la confianza en sí mismos de poder realizar esa actividad que en otras condiciones pues hubieran realizado más suavemente, ¿no? Esa transición. Entonces, los mismos espacios de evolución, la gente en el trabajo, había gente que no quería regresar a trabajar, o hay gente que todavía prefiere el home office, ¿no? Y que se desempeña muy bien, que eso es una gran verdad también. Las herramientas, ¿no? Este tipo de elementos o plataformas exactamente nos permitieron descubrir que podemos trabajar de otra forma también, ¿no? Y nos obligaron a transitar y a que teníamos que seguir, pero de otra manera. Entonces eso obligó también a que cada uno descubriera nuevas fortalezas, nuevas oportunidades también de desarrollo. Y bueno, tenemos a mucha gente que desarrolló actividades de emprendimiento y que su seguridad y su salud mental y financiera está garantizada haciendo otras cosas que antes no eran imaginables, ¿no? Y que no se manejaban bajo ese modelo de mercado o de diferentes acciones. Y en el caso, hablando, me he estado yendo por grupos de edad, en el caso de las personas adultas, pues sí había que tener muchos cuidados con ellos, pero ellos se cuidaban solitos. O sea, la mayoría de las personas adultas que teníamos en casa, ellos se cuidaban mucho, precisamente pues por la vulnerabilidad física, ¿no? A la que estaban expuestos. Y creo que fue el grupo que menos complicaciones tuvo a nivel mental para una regresión a las actividades de interacción social y demás. Pues, no sé, la experiencia quizá, ¿no? La sabiduría que da la vida en muchas ocasiones les permitió como poder transitar a una circunstancia y luego regresarse a otra, ¿no? O irse adaptando de manera mucho más sencilla a lo mejor que otros grupos generacionales. Así, yo creo que también tuvieron la oportunidad de ver a su familia. O sea, porque al final de cuentas, si no los veían en todo el día, con la pandemia los tuvieron todo el día. Y por eso no se marcó todo eso de que presentaron otros episodios. Al contrario yo creo que adultos mayores que a veces eran dependientes, por ejemplo, lo digo por mi mamá, que se integraban a grupos de Casas de la Alegría y iban 2 sesiones a la semana y su desayuno semanal, se les agudizó mucho lo que fue enfermedades de salud mental como el Alzheimer, la depresión, en adultos mayores, y pues algunos fallecieron, ¿no? También. Pero sí, yo creo que eso fue algo de las
contras, ¿no? Pero no tanto llegar como un episodio de depresión o de ansiedad, creo, porque ahora sí vieron su familia. Sí, de hecho fue algo que tuvo ese impacto positivo, ¿no? Dentro de todo. Sin duda, pues la pandemia a nadie se nos va a olvidar, los que nos tocó vivirla, y ha sido de una experiencia de sumo o de gran aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos a partir de con nosotros mismos? Esa yo creo que es la clave, y para eso tenemos muchos recursos. La verdad es que sí hay muchos recursos emocionales de acompañamiento, de orientación, incluso hay programas autogestivos en línea donde pues tú vas haciendo tus cursos, ¿no? Que tiene que ver con habilidades sociales, con bienestar emocional, y que no necesariamente implica una terapia psicológica, pero sí que nos van ayudando a entender algunas cosas y sobre todo alguna forma en la que nosotros hacemos o manejamos algunas emociones y que a veces no son las más saludables, ¿no? Exacto. Y hablando, yo, por ejemplo, que trabajo con niños, ¿verdad? Y ¿cómo, o sea, yo sí soy mamá, cómo me puedo dar cuenta de que mi niño tiene depresión? ¿Hay depresión en los niños? Sí, sí hay, y curiosamente o desafortunadamente me atrevo a decir, las enfermedades mentales y en general, ¿no? Prácticamente todas ustedes lo saben bien, están empezando a edades más tempranas. Es decir, si antes había cierto tipo de situaciones que se presentaban regularmente a los 14, 15, ahorita empiezan a los 10, 11, ¿no? Y eso tiene que ver con la evolución y el crecimiento más acelerado de las generaciones, ¿no? De los niños, el acceso a la información que tienen, el tipo de recursos que tienen, que los va haciendo evolucionar. Entonces, como a edades más tempranas empieza todo, adicciones empiezan más temprano, entonces se van derivando otro tipo de enfermedades. Sí hay depresión en los niños, y la forma de identificarlo tiene que ver, prácticamente los rasgos son muy similares. O sea, sí hay características diferentes, pero yo creo que ya eso nos estaríamos metiendo como un tema muy especializado. Sin embargo, existe el acompañamiento para eso. Si ustedes identifican, o bueno, si en este caso alguien como tú dices, mi hijo, depende de la edad, y también del periodo en el que se encuentre. Si tiene 6, 7 años, por poner un ejemplo, desconozco la edad, pero está resistiéndose a ir a la escuela, que son las actividades cotidianas. Los niños tienen una rutina, a diferencia de los adultos, que también la tenemos, ¿no? Pero los adultos nos manejamos más como improvisando algunas cosas. Los niños tienen una rutina muy marcada, que suele ser la escuela, su momento de esparcimiento, comida, tarea y otro ratito de esparcimiento y a dormir. Entonces no tienen muchos espacios que nos permite eso, el poder identificar dónde está dejando de poner atención, por ejemplo en la escuela, la resistencia a ir, el no quererse despertar, el aislarse en los momentos de interacción con otros niños que son muy particulares, ¿no? Esto del recreo que les decía, el que está sentado solito en la banca o el que no quiere ir con los demás, que no participa en clases. Este tipo de cuestiones son indicadores precisamente de rasgos de depresión, no de un trastorno depresivo, pero sí de rasgos que nos deben decir como papás qué está pasando, ¿no? Porque ya no está participando, ya no quiere hacer deportes, ese tipo de cuestiones. La depresión va a estar asociada siempre, en general, con la reducción en la participación de actividades cotidianas, porque no quiere la gente, pues, o quien está padeciendo esa depresión. No es una cuestión de voluntad, eso debo aclararlo. Ahorita dije no quiere, pero en realidad no puede, o sea, ni siquiera lo concibe como una posibilidad, no hay ganas. Y decirle a alguien en depresión, eso sí es bien importante, échale ganas, pues, no va a poder, ¿no? Es esa la vía, ¿no? Dime cómo, porque yo siento que lo hago todo y pues no. Entonces, no, definitivamente. Hay palabras que deben de ser muy cuidadosas en esas etapas, ¿no? O al ansioso, deja de pensar en eso. No puede, eso está fuera de nuestro contexto en ese momento, la persona que lo está viviendo. Entonces, acompañar, aquí estoy, ¿qué necesitas? Eso es mucho más saludable y ayuda más a una persona para que pueda saber que requiere ayuda. Entonces, con los niños es lo mismo, ¿no? Obviamente con los niños hay que enseñarles y ayudarles a que puedan identificar esas emociones, y más si como papás, pues si conoces a tus hijos, ¿no? Entonces sabes qué cambios está teniendo y hay que averiguar a qué se puede deber ese tipo de cambio, porque también puede ser a lo mejor que es una situación de acoso en la escuela o una situación de alguna condición. Entonces a veces puede pasar incluso que un niño está teniendo problemas visuales, por poner un ejemplo, su rendimiento ya no es el mismo, pero piensa que si dice algo,
entonces ya lo van a etiquetar y le van a hacer bullying, entonces se empieza a retraer. No es ni depresión, no es ni acoso, no es ansiedad, simplemente no ve. Entonces, cuidar la salud física también de nuestros hijos, y esa cuestión es importante para que él tenga o ella tenga las condiciones de poder ir desarrollándose de manera adecuada. Entonces, es importante ser papá, es muy pesado en ese sentido, porque hay que estar en alerta 24/7 como por 40 años, ¿no? No, toda la vida, dice. Ya que fuiste papá, toda la vida, ya. Porque cuando dicen, ya se casó y ya está, y ahora ya se peleó, y ahora no tiene trabajo, y ahora que la nuera y el yerno, ¿no? Tienen otras preocupaciones, pero nunca dejas de ser papá, o sea, nada más cambia, ¿no? Cambia y pues te adaptas, a todo te tienes que adaptar. Y hablando de depresión y ansiedad, ¿hay algún grupo en que tú digas se presenta más en hombres o en mujeres? ¿O es indiferente, indistinto? Hay estadísticas, pero tiene que ver en realidad mucho con el país. Las condiciones en las que vivimos aquí a las que vivimos cruzando son completamente distintas y nos va a llevar a tener satisfactores y bienestar diferente. Entonces, cambia en ese sentido. En México yo te pudiera decir que se presenta más en mujeres, sin embargo, es porque se detecta más en mujeres. No necesariamente porque los hombres no presenten ansiedad o no presenten depresión. Nomás no van al doctor, es todo, ¿no? La cultura, entonces, ¿no? exactamente. Es cultural, no Así podemos es. saber si es real. Pues Porque es si no real se en lo hace- medible, ¿no? Sin embargo, a nivel general, igual, lo mismo cambia. Las condiciones en las que vive la persona que vive en la frontera, a las que vive en la frontera norte, a las que viven en la frontera sur, son súper diferentes. La gente que vive en la sierra no significa que no presenten ansiedad o no presenten depresión, porque tienen preocupaciones también, ¿no? Y muy diferentes a lo mejor a las que tenemos nosotros. Quizá aquí nosotros nunca vamos a estar preocupados por una situación de desplazamiento forzado, pero allá es el día a día. Entonces, cambia completamente el contexto y eso hace que cambie entonces pues las situaciones a las que me enfrento. Entonces yo no me atrevería, la verdad, a dar un dato preciso en eso, porque México es súper variado y las condiciones son diferentes. En general, las mujeres presentan más depresión, sí, porque las mujeres dicen, tengo depresión o tengo esto, ¿no? O sea, Y, tiene. Pues sí, O sea, ¿no? tiene. Exactamente, ¿no? Sí, Ahí es más difícil. Yo estoy en un entorno familiar y en la comunidad donde conozco a varias personas que tienen depresión y ansiedad, y te puedo decir que de 10, 6 son mujeres y 5 son hombres, pero de esos 5 hombres ninguno se ha atendido y las 6 mujeres sí, ¿no? O 4 sí se han atendido. Entonces, por eso te digo que no podemos decir que es algo tan real, porque no se atienden, no sé, como que son más renuentes los hombres. No sé, a lo mejor es un estigma de no expresar sus emociones, o como lo voy a andar contando a cualquier persona lo que me pasa, ¿no? Como que es más cultural, como dices. Sí, porque además no reconocen en general, ¿no? Esta parte de la cultura que afortunadamente va cambiando y que tenemos las generaciones abajo de nosotras que son muy abiertos con sus expresiones, ¿no? Y como muy de transgredir algunos límites que están establecidos como roles de género o de sexo. Entonces, ahorita ellos ya, tú puedes ver a un muchacho que trae las uñas pintadas y que no representa absolutamente nada de ninguna cuestión que tenga que ver con su orientación o con su sexualidad, por ejemplo, ¿no? Quienes lo vemos así somos los de antes. Ay, ¿por qué andas así? Entonces, lo mismo ocurre con esa cuestión del autocuidado. Las nuevas generaciones están muy conscientes de qué necesitan. Entonces, yo eso lo veo como algo positivo, porque los muchachos jóvenes, a mí me toca recibir en consulta adolescentes que ellos piden la atención. Y eso se me hace algo muy valioso y, por supuesto, muy rescatable, ¿no? Porque hasta los papás me ha tocado, ¿para qué? No importa, quiere ir, ¿no? Hay quienes dicen, es que quiero saber qué se siente ir a la consulta psicológica. Y qué bueno, porque es un recurso que están considerando indispensable de alguna manera en su vida. Y que es un recurso al que tienen acceso y lo buscan. Eso va a hacer que vaya cambiando las cosas. Entonces yo confío en que a mediano plazo esas estadísticas cambien, ¿no? No porque haya más o menos depresión o ansiedad, sino porque haya un mayor reconocimiento y se pueda atender de manera oportuna. Entonces bajen esos datos. Eso sería lo mejor que pudiera pasar, ¿no? Y también el reconocimiento, por supuesto, a que el trabajo que se ha hecho de manera conjunta en ese tema, pues está dando frutos, que eso es básicamente nuestra función. Yo siempre he tenido muy claro, y siempre se lo digo a mis estudiantes, como terapeutas o como profesionales de la salud mental, en este caso, nuestra función es que el paciente no me necesite, no que esté viniendo conmigo durante años, sino
que venga, atienda su situación, sepa que tiene sus recursos propios, que ahí los tenía, pero no los reconocía, y ya no tenga que estar viniendo. Entonces, eso debe ser la clave, yo creo que en todo profesional de la salud, voy a hacer todos los recursos que yo tengo, todo lo que yo sé, para que tú no tengas que depender de mí, sino tú solo, ¿no? A nuestros pacientes. Y yo les debo de confesar que yo sí soy de terapia y sí soy me gusta cuidar a mi estado emocional, ¿no? Entonces, la primera vez cuando tuve la necesidad, por primera vez ya fue en mi edad muy adulta, o sea, nunca había ido, la verdad, les soy bien honesta, pero sí sentí feo cuando me dijo, es que tú ya estás bien, ya no necesitas venir. Entonces yo me quedé así como, es que sí lo necesitas, no, es que tú eres muy funcional y ya tienes planes y ya sabes qué vas a hacer, tú ya no necesitas. Y yo, pero sí te puedo venir, claro, cuando tú requieras, cuando tú lo sientas, o sea, ven, pero que te den de alta después como de un año y cachita, así como que, ¿en serio? Sí puedo, o sea, te cuesta trabajo creértela, porque es así como de cada semana, cada 15 días, cada semana, cada 15 días, durante un año, y que te digan, Michi, hasta aquí acabé yo, como dices, esa parte donde dices, eres funcional, tienes tus planes, ya sabes qué vas a hacer, estás bien encaminada, aquí estoy cuando me necesites, ahorita no me necesitas para nada. Y que los profesionales de la salud en el área de la salud mental, hablando de la salud mental, sepan reconocer, y que no sea nada más por el dinero como muchos hacen, que digan, no, pues es que esta persona ya es funcional, y que vengan a ti cuando lo requieren, porque es una necesidad, no, o sea, sí, ya me fui, pero es necesitado, y pues claro que tienes que volver, ¿no? Pero sí se siente feo. Pues es un proceso, y todo proceso tiene un fin. Todo un proceso. Un fin en cuanto a un objetivo, y ese objetivo tiene una temporalidad. Entonces, cuando ya se alcanza, pues qué padre, ¿no? Es como una graduación. Es como una graduación. Es como una graduación, pero que no debemos dejar así como al olvido, ¿no? Como, hey, sabemos que tenés ese recurso, que ya lo probé, que me fue bien, y que incluso lo puedo recomendar, y que en múltiples ocasiones he dicho, es que mi psicóloga no, o sea, ve con ella, y ahí está el teléfono, y que tengas esa noción de decir, es que yo estoy viendo que lo necesitas, ahí está el teléfono, ya, o sea, que ya tú tomes la decisión, porque también dicen que una ayuda no solicitada puede ser como ofensivo, como agresivo, ¿no? Entonces se hace la recomendación, muchos sí han ido, otros no, pero que ya sea por experiencia, porque tú en ti lo probaste, porque sabes que es bueno para la salud y que es totalmente recomendable. Entonces es diferente a le digo, no le digo, ¿no? Entonces, claro. Y como personal de salud tenemos que estar al 100, o sea, nos toca ser la fortaleza de todas las familias, los pacientes y de todos, y pues si estamos mal, ¿cómo vamos a hacer esa fortaleza? Exacto. Pues muy, muy interesante, Gaby, Mitzi, todo está bien padre, pero podríamos pasar muchísimo tiempo más aquí, pero estamos llegando al final de nuestra sesión. Gaby, ¿algún consejo que quieras darle ya en general? Has hablado todo tan asertivo, tan claro, pero algo más que quisieras agregar. Pues invitar a toda la comunidad que nos está viendo y que compartan este recurso, ¿no? Esto que hemos platicado el día de hoy, pues hay que difundirlo, pero sobre todo acercarse, darse esa oportunidad, como Mitzi nos decía, ¿no? Yo hasta ahorita, no sé si me han mentido, pero yo no conozco a alguien que se haya arrepentido de ir a terapia, o que se haya arrepentido de recurrir a un recurso. No necesariamente tiene que ser terapia, hay muchos recursos disponibles. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UABC tenemos en línea disponible atención y orientación psicológica por medio del Comité de Salud Mental, que si buscan la página en Facebook, Comité de Salud Mental FASE Salud, van a encontrar. Ahí rápido te sale el botón de en qué te puedo ayudar, ¿no? Básicamente, quiero una cita, y bueno, se da el seguimiento y se da la canalización, no necesariamente con este comité o con este servicio, sino a lo que la persona necesita después de una valoración totalmente sin costo. Esa es una opción también. Invitarlos también a que sigan a los recursos oficiales. Por ejemplo, el Colegio de Psicólogos de Baja California tiene la opción también de la orientación,
para quien diga, es que no sé si tengo que ir con un psicólogo, pero estoy viviendo esto, sintiendo esto, pues hay que preguntar y eso no cuesta absolutamente nada. Entonces, mi invitación es esa, a cuidarse, a demostrarse ese cariño que todos nos tenemos por medio de nuestra salud y pues la salud mental sin duda es clave para poder disfrutar de todo lo demás que la vida nos ofrece, ¿no? Y afrontar aquello que no es tan agradable, pues de la mejor manera. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecidas porque hayas estado con nosotros, Mitzi. Muy agradecida, muy informativa, deja muchas redes de apoyo para todas aquellas personas que están sintiendo la necesidad de expresar sus emociones. No tengan miedo, acérquense a profesionales que ellos van a saber canalizarlos y hacer de sus emociones, que sientan, que sepan qué es lo que les está pasando. Y pues nada, encantada de tener a la doctora Gabriela. Gracias, Lore, por esta tarde. Sigan por favor la página Podcast Central de Enfermería y compártanle el video, compártanlo, que le llegue a muchas personitas que sepan que les puede ser de gran utilidad. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.